Damos gracias al Señor por este hermoso día que nos regalas. Como decía Emanuel, es un acto de misericordia de Dios poder hoy estar aquí y disfrutar de su presencia. Vamos a seguir estudiando el libro de Génesis. Hoy corresponde Génesis 41, 37 al 57. Ya nos estamos acercando al final de este hermoso libro. Génesis 41, 37 al 57. Pero antes de leer el pasaje vamos a entrar un poquito en el contexto de lo que estamos viendo hasta este momento. La semana pasada estuvimos estudiando la manera en que José fue sacado de la cárcel y llevado al palacio. ¿Para qué? Para interpretar el sueño del faraón. Dios en su providencia le envió a Faraón un sueño que perturbó su espíritu y lo dejó muy preocupado. Pues más que un sueño, Faraón tuvo una pesadilla, porque él en ese sueño vio que 7 vacas flacas devoraban a 7 vacas gordas y 7 espigas resecas devoraban a 7 espigas robustas. Y después de consultar con los magos y sabios de su reino y no encontrar una interpretación, uno de sus sirvientes se acordó de José, el copero, quien le había interpretado un sueño cuando había estado en la cárcel. Pasaron 2 años y el copero se acordó acerca de eso que le había ocurrido a él. Entonces Faraón mandó a llamar a José de la cárcel y José le interpretó el sueño. Eso es lo que vimos el domingo. Había llegado el momento para que José dejara la cárcel y dejara la esclavitud y comenzara una nueva etapa en su vida. 13 años de sufrimiento, de injusticia y de humillación terminaron para José. Dios en estos 13 años preparó a José como gobernador de Egipto y de esa manera para preservar a la nación de Israel. Hermanos, aquí hay una enseñanza que yo quiero que usted no se olvide si usted quiere servir al Señor. Si en su corazón está el deseo de ser usado por Dios, no tiene que olvidarse de esta enseñanza. Dios, antes de usar a un hombre, Él lo quebranta, lo humilla y lo aflige. Dios te va a romper en pedazos. Dios te va a humillar y te va a hacer pasar por el horno de la aflicción y te va a hacer caminar solo por el desierto, porque esa es la preparación de Dios para luego usarte. Y eso lo podemos ver en la vida de José, podemos ver en la vida de muchos siervos en la Biblia y aún en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia llama a Jesús el varón de dolores experimentado en quebranto. Tú quieres ser usado por Dios, Dios primero te va a quebrantar. Y Dios primero te va a humillar, porque eso es lo que Dios hizo con José. Dios le había dado un sueño a José a la edad de 17 años, de que él en algún momento ocuparía un cargo de autoridad tan grande que aún su propia familia se inclinaría ante él. Pero José no sabía la manera en que Dios lo haría y en qué tiempo lo haría. Dios usó la envidia de sus hermanos, la injusticia de la esposa de Potifar. Dios usó el olvido del copero, medios dolorosos e injustos, pero esta era la preparación para José. Esta era la manera en que Dios prepararía a José para luego ser el gobernador de Egipto. Dios que usó medios dolorosos e injustos. Por lo tanto, hermanos, la manera en que Dios nos va a llevar a la exaltación es a través de la humillación. Hay una linda ilustración que les voy a contar. Cuando se construye un barco no lo llenan de pasajeros inmediatamente, no. ¿Qué hacen? Ese barco que ha sido construido lo llevan a alta mar
para que sea azotado por las olas y los vientos por varios días. Y una vez que ese barco resiste la tormenta, el viento, recién ahí las autoridades, el gobierno, firma un certificado de que ese barco ahora está en condiciones de trasladar pasajeros. Recién ahí. Y esto es lo que hizo Dios con José. Dios usó 13 años de su vida para afligirlo. Dios usó la injusticia, Dios usó el olvido, Dios usó las acusaciones injustas para que José esté preparado para que el día de mañana sea el gobernador de Egipto. Dios usó el sufrimiento para luego exaltarlo. Ahora bien, José no solo interpretó el sueño, sino que también aconsejó al faraón la manera en que debía prepararse para estos 14 años. Es interesante que no es que solamente le interpretó el sueño al faraón, también le dijo cómo debía ahora manejarse estos 14 años. No solamente en los 7 años de abundancia, sino también en los 7 años de escasez. También José le sugirió al faraón que busque un hombre, pero que ese hombre tenía que tener 2 características: que sea sabio y prudente para administrar los años de abundancia, pero también los años de escasez. Y es aquí donde comenzamos a estudiar el pasaje de esta mañana. Ese es el contexto. José interpreta el sueño, le sugiere a Faraón un plan de almacenamiento y le sugiere que busque un hombre que tenga estas 2 características. Por eso ahora vamos a leer versículo 37 al 39 del capítulo 41. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Cuando José terminó de dar la interpretación del sueño al faraón, Faraón y todos sus consiervos coincidieron que lo que José había dicho era bueno, prudente y verdadero. No fue una decisión apresurada del faraón, sino que fue una apreciación de todas las personas que se encontraban en el palacio, de que José era el hombre indicado para manejar estos 14 años que venían por delante. Por lo tanto, Faraón quedó tan complacido con él que declaró que no había otro hombre en todo su reino en el cual se encuentre el Espíritu de Dios. Y al mismo tiempo Faraón reconoció que Dios le había revelado la interpretación del sueño. Faraón se dio cuenta que José, al interpretar el sueño, era que Dios le había dado el sueño. Ahora, aquí hay algo interesante. Esto no significa que Faraón se haya convertido a Dios. Porque Faraón reconoce, Dios te dio la interpretación y en ti está el Espíritu de Dios. Eso no significaba que Faraón se había convertido al Dios verdadero. Pues no lo vemos en un futuro adorando a Dios, sino que Faraón consideraba al Dios de José como uno más entre muchos dioses que él tenía. Porque Egipto estaba plagado por los dioses, por el paganismo. Faraón siguió con su paganismo y esto nos enseña algo muy, muy, muy interesante, hermano. Hay mucha gente que considera a Dios como un ser sabio, bueno, como un ser que te ayuda, que te auxilia en los momentos difíciles, pero nunca lo reconocen como el único Dios vivo y verdadero. Hay mucha gente así. Faraón reconoció que Dios le había dado la interpretación del sueño, pero Faraón siguió con sus dioses. Siguió en su paganismo. Hay muchas personas que no ven a Dios, el Dios de la Biblia, como soberano, santo, justo y digno de toda confianza y adoración. ¿Saben cómo llamo yo a estas personas? Son simpatizantes de Dios. Ellos son simpatizantes de Dios, pero nunca se humillan ni se rinden a su autoridad y a sus mandamientos. Hay mucha gente así.
Esta clase de gente tiene una cruz en el cuello, pero no tienen al Salvador en sus corazones. Tienen una religión, pero no tienen una relación con Dios. Ellos simpatizan con Dios, pero Dios no es su Salvador ni el Señor de sus vidas. Son esa gente que quiere que Dios los ayude, los proteja y los sane, pero no quieren que Dios lo gobierne. No quieren que Dios lo gobierne. Estas personas ignoran que nadie irá al cielo por ser simpatizante de Dios. Al cielo se va, según las Escrituras, por arrepentirse de los pecados y poner la fe en la persona de Jesucristo. Jesús dijo categóricamente, si no os arrepentís, todos pereceréis. Y también dijo, el que cree será salvo, pero el que no cree será condenado. Nadie irá al cielo por ser simpatizante de Dios, sino porque Dios es su Señor y su Salvador. Para Faraón Dios era un Dios más en su vida, pero él nunca dejó el paganismo. Versículo 40 y 41. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el reino seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. En estos versículos sucede algo fascinante y extraordinario, hermano. Parece sacado de una película, ¿no? El esclavo que había sido acusado de querer violar a la esposa de Potifar y de haber estado 2 años en la cárcel injustamente, ahora es nombrado como primer ministro por el faraón, el hombre más poderoso del mundo de esa época. José pasó en un día de prisionero a gobernador de Egipto. De estar en la cárcel a estar en el palacio. De ser un esclavo a ser señor de la tierra de Egipto. Usted imagínense en esto. Ese día José amaneció en la cárcel, pero esa noche José estaba durmiendo en el palacio. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo esto? ¿Faraón? No, Dios lo hizo. Aun cuando Faraón en el versículo 41, él mismo dice, yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Faraón no sabe que fue Dios quien puso a José sobre la tierra de Egipto, usándolo a él. Faraón solo fue un instrumento para que Dios ponga a José como señor de la tierra de Egipto. José mismo afirma esta verdad. Acompáñeme al capítulo 45, versículo 8. Vamos a ver, ¿quién puso a José como señor de la tierra de Egipto? ¿Faraón o Dios? Génesis 45, 8. Dice José, así pues, le está hablando a sus hermanos, no me enviaste acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José reconoce públicamente que fue Dios quien lo envió a Egipto, no los hermanos, y que fue Dios quien lo puso en la tierra de Egipto, no Faraón. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Algo muy interesante, que Dios es quien escribe la historia. Dios es quien dirige la historia y Dios gobierna la historia. No es el hombre. Dios dirige la historia y gobierna la historia para llevar adelante todo el plan que Él se propuso hacer. Por supuesto, Dios muchas veces va a usar personas y circunstancias buenas y malas, pero Él va a cumplir su plan. Sí o sí. El Señor es el protagonista de la historia, no es el hombre. Faraón creía que él lo ponía por señor a José. Sin embargo, fue Dios quien lo puso por señor de la tierra de Egipto. Esto no es otra cosa que la soberanía de Dios. Dios lleva adelante sus propósitos con nosotros
sin nosotros y a veces a pesar de nosotros. Pero Dios va a llevar adelante sus planes, sea como sea. Porque Dios no conoce el fracaso, Dios no conoce la derrota. Siempre se hará lo que Él quiere. De la misma manera, Dios llevó adelante su plan redentor a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo Dios cumplió el plan redentor? Usando la traición de Judas, los celos de los fariseos, la ingratitud del pueblo y la crueldad de los romanos. Y de esa manera Jesús fue condenado a morir en una cruz, y su muerte en la cruz sería la forma, el medio que Dios usaría para que pecadores pudieran ser perdonados y alcanzar la vida eterna. ¿Se dieron cuenta todas las cosas que Dios usó para que Cristo vaya a la cruz y de esa manera pudiera otorgar perdón de pecados? Usó cosas dolorosas e injustas. La traición de Judas, la envidia de los fariseos, la ingratitud del pueblo eligiendo a Barrabás antes que Jesús y la crueldad de los romanos. Todos medios dolorosos e injustos para llevar adelante su plan redentor. Dice el Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra. Dios le había dado un sueño profético a José a los 17 años. Ahora a los 30 años Dios lo estaba cumpliendo. Aunque eso incluyó en la vida de José dolor, sufrimiento e injusticia. De la misma manera, Dios cumplirá su plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros, los cristianos. Dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito para cada cristiano en esta tierra. Ahora, lo que nosotros no sabemos es cómo Dios lo va a llevar adelante. José sabía a los 17 años que él un día estaría en un cargo muy alto. Lo que José no sabía, cómo Dios lo iba a llevar a cabo. Dios tiene un propósito con cada cristiano en este mundo. Lo que nosotros no sabemos cómo Dios lo va a llevar a cabo. Si a través de una enfermedad, de un dolor, de una injusticia, no lo sabemos. Pero Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Porque todo lo que Dios se propone hacer, lo va a hacer. Ningún cristiano está en este mundo sin un propósito. Ninguno. Dios cumplirá su propósito en nuestra vida. Versículo 42 al 44. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad las rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará tu mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Aquí llega el momento en que Faraón va a honrar a José. A José que horas antes estaba en la cárcel como prisionero. Pero José, al interpretar el sueño y Faraón al ver que no había otro hombre más sabio que él en la tierra, Faraón va a honrar a José ahora. ¿Se imaginan ese escenario? Un extranjero, un hebreo que sale de la cárcel y ahora el Faraón, el hombre más poderoso del mundo, va a honrar a José. En primer lugar, lo honra dándole su anillo. Faraón quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Este anillo tenía un sello que representaba transferencia de autoridad y confianza absoluta. José, al usar este anillo, podía firmar o sellar cualquier documento en nombre de Faraón. En segundo lugar, Faraón honró a José vistiéndole de ropa de lino, una tela carísima. Esta ropa simbolizaba realeza, alta posición. José ya no sería un esclavo ni un prisionero. José, a partir de ahora, sería un alto funcionario del gobernador, como gobernador de Faraón. En tercer lugar, Faraón honró a José con un collar de oro.
Esto significaba para Faraón que José era alguien muy estimado y apreciado por él. En cuarto lugar, Faraón honró a José haciéndolo subir en su segundo carro y haciendo pregonar por todos lados que doblen sus rodillas ante José. El hecho de que José ocupó el segundo carro del faraón, eso significaba que después de Faraón seguía José en grado de autoridad y honor. Primero Faraón, luego José. Y estamos hablando del imperio más poderoso en esa época. Ahora aquí surge una pregunta. ¿Cómo fue posible que Faraón convirtiera a un prisionero hebreo en la segunda autoridad de Egipto, tan solo por haber interpretado un sueño y sin esperar que se cumpliera ese sueño? La respuesta se encuentra en Proverbio 21:1. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Me gusta como lo dice la traducción lenguaje actual. En las manos de Dios, los planes del rey son como un río. Toman el curso que Dios quiere. En palabras más sencillas, hermano, la voluntad soberana de Dios está por encima de la voluntad humana. ¿Quién hizo posible que un prisionero ahora sea el primer ministro de Egipto? Dios. Porque Dios tomó el corazón del rey y lo inclinó para que haga la voluntad de él. Pero también encontramos un paralelismo, hermanos, también entre Jesús y José. Acá hay un paralelismo. Ambos fueron traicionados, tanto José como Jesús. Ambos fueron humillados, ambos fueron acusados injustamente por los hombres, pero también ambos fueron exaltados por Dios. Por eso yo le puse como nombre a este mensaje, humillado por los hombres, exaltado por Dios. Faraón le pidió a su pueblo que se arrodillara ante José. Pero un día Dios pedirá a todo el mundo, a los ángeles y a los demonios, que se arrodillen ante su Hijo Jesucristo. En Filipenses 2 se nos dice que Dios exaltó a su Hijo hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Llegará ese glorioso día en que todos se arrodillarán ante Cristo, los que le amaron y los que le aborrecieron. Todos se arrodillarán delante de Cristo. Algunos lo harán voluntariamente, pero otros lo harán obligadamente. Pero todos se arrodillarán ante Cristo y confesarán que Jesús es el Señor. Aún Judas, que lo traicionó, un día se arrodillará y confesará que Jesús es el Señor. ¿Saben algo interesante de Judas? Judas nunca se dirigió a Jesús como Señor. Siempre le llamó Maestro. Nunca le dijo Señor, siempre le dijo Maestro. Analícelo ustedes en los 4 evangelios, siempre le dijo Maestro. Pero un día Judas se arrodillará y confesará que Jesús es el Señor. Y toda aquella persona que le rechazó. Querido amigo, que todavía no eres un hijo de Dios, que todavía no eres un cristiano. ¿Cuál es el consejo que te da las Escrituras? Dobla hoy tus rodillas y confiesa a Cristo como Señor, para que no tengas que hacerlo el día de mañana obligadamente. Hazlo hoy, dobla tus rodillas en un estado de adoración, para que no tengas que hacerlo el día de mañana en un estado de condenación. Porque todos un día nos arrodillaremos delante de Cristo. Algunos lo harán en un estado de adoración y otros lo harán en un estado de condenación. Pero la Biblia dice que hoy dobla tus rodillas. Hoy confiesa que Jesús es el Señor, para que no tengas que hacerlo el día de mañana cuando ya sea demasiado tarde.
Versículos 45 y 46. Y llamó Faraón el nombre de José, Sanat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Después que Faraón exaltó a José como señor de Egipto, aquí en estos dos versículos aparece una sutil tentación de parte de Faraón. No sé si usted se ha dado cuenta. Hay una sutil tentación de parte de Faraón. Faraón, al cambiarle el nombre a José y darle a una esposa egipcia, ¿qué es lo que quería Faraón? Que José sea un egipcio más. Que José sea alguien como ellos. Le cambió el nombre. Dice también el pasaje que él también le dio una esposa egipcia. ¿Qué es lo que quería Faraón? Que José sea un egipcio más. Que José olvidara su nombre, su tierra y su familia. Esto mismo lo hizo el rey Nabucodonosor con Daniel y sus 3 amigos. Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, les cambiaron los nombres y querían inculcarle a vivir de acuerdo a sus creencias paganas. Y esto es lo mismo que quiere hacer Satanás con cada cristiano en este mundo. Él quiere cambiar nuestra identidad. Él quiere que nosotros olvidemos de que somos hijos de Dios, ciudadanos del cielo y que estamos en esta tierra para cumplir una misión. Satanás va a querer seducirnos para que olvidemos quiénes somos y para qué estamos en este mundo. ¿Y saben qué cosa va a usar él? El materialismo, los placeres pecaminosos, el entretenimiento, los vicios, el dinero, el trabajo, la comodidad, con el propósito de borrar nuestra identidad y que nosotros olvidemos para qué estamos en esta tierra. Olvidemos nuestra misión. Y lamentablemente con muchos cristianos Satanás ha logrado ese objetivo. Es por esa razón que muchos de estos cristianos ya no tienen un compromiso por la iglesia, no tienen pasión por las almas perdidas, ni tienen amor por la palabra y la oración. ¿Por qué? Porque Satanás logró borrar su identidad y que ellos olvidaran su misión. ¿Para qué estamos en esta tierra? Han olvidado quiénes somos y para qué estamos en este mundo. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, el apóstol nos recuerda cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra misión. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Identidad. Identidad. Somos escogidos por Dios, somos comprados por Dios, somos sacerdotes, somos nación santa. Eso es nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra misión? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra misión. Hermanos, todos los días deberíamos recordar nuestra identidad y nuestra misión aquí en la tierra. Somos posesión de Dios y estamos en esta tierra con un propósito: llevar el glorioso evangelio de Cristo. Dice que Él nos sacó de las tinieblas para que anunciemos las virtudes, para que proclamemos a Cristo como el único medio de salvación. Esa es nuestra misión. Pero el diablo, al igual que Faraón, quieren que nosotros olvidemos nuestra identidad y nuestra misión en la tierra. Pero Faraón no pudo lograr que José olvidara su identidad. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? La respuesta se encuentra en los versículos 50 al 52. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On.
Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José no se olvidó de Dios. Faraón no logró borrar la identidad de José. ¿Por qué? Porque aquí se mencionan los dos hijos que le nacieron a José antes de que llegaran los 7 años de hambre, y los nombres que José le puso a sus hijos no eran nombres egipcios, eran nombres hebreos que hacían referencia a Dios, a ese Dios que lo había bendecido, acompañado y exaltado. José no se olvidó de Dios a pesar de que tenía un nombre egipcio. Tenía una esposa egipcia, vivía en una tierra egipcia y rodeado de una cultura y una religión egipcia. José no se olvidó de Dios, porque los nombres que sus hijos tenían que ver con Dios. En segundo lugar, José no fue influenciado por la cultura egipcia, porque a su primer hijo le puso por nombre Manasés, que significa olvidar. José, al ponerle a su primer hijo Manasés, estaba declarando que Dios le hizo olvidar todo su trabajo y toda la casa de su padre. Ahora, José no estaba diciendo literalmente que se había olvidado de su familia, pues él amaba a su familia e incluso pidió a su familia que vengan a vivir con él a Egipto. Lo que José está diciendo es que Dios le había ayudado a perdonar todo lo que su familia le había hecho. Que todo lo que había sufrido, Dios le ayudó a olvidarlo. Dios lo ayudó a olvidar su sufrimiento. Y aquí aprendemos algo muy interesante, hermanos. Perdonar es olvidar, pero no es olvidar la ofensa, sino que perdonar significa olvidar el dolor que me produjo la ofensa. Cuando uno perdona de corazón, ciertamente recordará la ofensa, pero ahora esa ofensa no me produce dolor porque Dios me lo quitó, porque pude perdonar. Cuando José se encontró después de 20 años, con sus hermanos, él recordaba lo que le habían hecho. José lo recordaba. Y él mismo dice: yo recuerdo cuando estaba en ese pozo, cómo les pedía que me ayuden y ustedes no me ayudaron. Él recordaba la ofensa, pero no recordaba el dolor. Y eso es perdonar. Perdonar no significa que yo olvide la ofensa, significa que yo olvidé el dolor. Que si yo ahora lo recuerdo, ya no me duele. Y otra cosa interesante, nadie puede perdonar de corazón sin la ayuda de Dios, porque José dice: Dios me hizo olvidar. Humanamente no podemos perdonar a menos que Dios nos conceda ese don maravilloso que es el perdón. Ahora bien, cuando le nació a José su segundo hijo, le puso como nombre Efraín, que significa fructífero. José dice: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y aquí hay algo hermoso, hermano. ¿Cómo veía José a Egipto? ¿Cómo veía José la tierra de Egipto? José no veía la tierra de Egipto como la tierra de mi alegría, ni tampoco la veía como la tierra de las oportunidades. José veía a la tierra de Egipto como la tierra de mi aflicción. ¿Por qué? Porque para José Egipto no era la tierra prometida, no era la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Efraín sería un recordatorio constante para José toda su vida de que Egipto era la tierra de su aflicción, aun cuando José era el segundo hombre más importante en Egipto. José siempre vería a Egipto como la tierra de su aflicción. Y eso que ahora él estaba exaltado, era el segundo hombre más importante, pero José seguía viendo a Egipto como la tierra de mi aflicción. Acompáñenme en Génesis 50. ...24 y 25.
Aquí estamos ya en un momento en que José se va a morir. Y es interesante lo que le dice a sus hermanos. 50, 24 y 25. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará. Y escuchen bien esto: y haré llevar de aquí mis huesos. Haré llevar de aquí mis huesos. Lo que José está diciendo es que ni siquiera sus huesos pertenecían a la tierra de Egipto. José no quería que sus huesos quedaran en Egipto porque él tenía su mirada en la tierra prometida. José estaba en Egipto, pero Egipto no estaba en José. José no se sentía parte de la tierra de Egipto. Él siempre veía a Egipto como la tierra de su aflicción. ¿Qué aprendemos aquí? Que este mundo no es la tierra de la felicidad para el cristiano. No es la tierra del bienestar, sino que este mundo para el cristiano siempre será la tierra de la aflicción, hermano. Nunca crea que esta tierra será la tierra de felicidad. Esta es la tierra de la aflicción. Este mundo no es el cielo ni la patria celestial, sino que este mundo es un valle de lágrimas. Es un lugar donde el cristiano sufre las acechanzas del diablo, el desprecio de los incrédulos y las tentaciones de su propia naturaleza caída. Los cristianos vamos camino a la tierra prometida, a ese lugar donde mora Dios, en donde no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Por lo tanto, todo verdadero cristiano debería vivir de esta manera, con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Porque este mundo es la tierra de nuestra aflicción, no es la tierra de nuestra felicidad. Versículo 46 al 49. Volvemos al capítulo 41. 46 al 49. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniéndolo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como la arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. En estos versículos se destaca el arduo trabajo de José. Una vez que José fue exaltado por Faraón, que estaba allá arriba, ¿qué hizo José? Se puso a trabajar. Se puso a trabajar inmediatamente y diligentemente. Dice el texto que José recorrió toda la tierra de Egipto. José, como buen administrador, quiso conocer la tierra y la gente de Egipto antes de comenzar con la gran tarea de almacenar alimento para 7 años de hambre. Un escritor dice lo siguiente acerca de José. José, al ser entrenado en la adversidad y en la tristeza, eso le permitió manejar sabiamente su exaltación, sin caer en el orgullo, pero sin caer en la ociosidad. En palabras más sencillas, hermano, a José no se le subieron los humos. No se le subieron los humos. Aun cuando era el segundo hombre más importante de Egipto, él se puso a trabajar. ¿Y cuál fue el resultado? Dice que él recogió José trigo como la arena del mar, tanto trigo que no se pudo contar porque no tenía número. Aquí hay un principio bíblico para todos nosotros, hermanos. La bendición de Dios no está divorciada del esfuerzo y el trabajo personal. No está divorciada. Dios es el que bendice, pero nosotros somos responsables de administrar sabiamente y diligentemente su provisión. José siempre se destacó por ser un trabajador diligente. Cuando estuvo en la casa de su padre,
Era un joven diligente. Cuando estuvo en la casa de Potifar, era un esclavo diligente. Cuando estuvo en la cárcel, era un prisionero diligente. Y ahora estaba en el gobierno y era un ministro diligente. José es un claro ejemplo de un hombre trabajador diligente. Y esto es lo mismo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Él trabajó hasta los 30 años como carpintero. Luego, en sus 3 años y medio de ministerio, se destacó por su incansable trabajo de enseñar la palabra y socorrer a los afligidos. El mismo Señor Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por lo tanto, todo cristiano debería caracterizarse por ser un trabajador diligente, tanto en lo secular como en lo espiritual. No podemos separar esto, hermano. No podemos ser diligente en el trabajo secular y en la iglesia ocioso, ni tampoco al revés. Ser diligente acá en la iglesia y ser ocioso en el trabajo laboral. No. El cristiano debe caracterizarse por ser alguien trabajador, diligente, tanto en lo secular como en lo espiritual. La ociosidad, hermano, y la pereza es una mala propaganda para un cristiano. Como dijo alguien, el trabajo diligente no solo es una virtud, sino que también es un distintivo del carácter de Dios. Porque la Escritura dice, Dios trabaja, y Jesús dice, yo también trabajo, y nosotros los cristianos también deberíamos ser personas diligentes. José, a pesar de que era el segundo hombre más importante, recorrió toda la tierra y trabajó arduamente. Versículo 53 al 57. Así que se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José, y haced todo lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. En este capítulo 41 termina con la llegada de los 7 años de hambre, tal como José lo había dicho. Esto demuestra que José era un verdadero profeta de Dios. Todo lo que José había predicho se cumplió al pie de la letra. Hubo 7 años de gran abundancia. Ahora venían 7 años de escasez. El hambre llegó a Egipto, pero había grano almacenado en gran manera en Egipto. Y los egipcios fueron a clamar a Faraón para que les diera pan. ¿Y qué le dijo Faraón? Id a José y haced todo lo que él os dijere. Y José abrió los graneros y vendió el alimento. No lo regaló. Lo vendió, no lo regaló, lo vendió. Y aquí hay un paralelismo y un contraste entre José y Jesús, hermano. Ustedes saben que José es el personaje del Antiguo Testamento que más refleja a Cristo. Y acá podemos ver un paralelismo y un contraste. ¿Cuál es el paralelismo? Que tanto José como Jesús disponen de pan. José dispone de pan para alimentar el cuerpo y no perecer de hambre, mientras que Jesús dispone de pan para alimentar el alma y no perecer en la muerte eterna. Jesús dijo en San Juan 6:35, yo soy el pan, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Los egipcios, para alimentar su cuerpo y no perecer, debían ir a José. Y de la misma manera, toda persona que desee alimentar su alma de salvación y de esperanza debe ir a Jesús. Dios a toda la humanidad le dice, id a Jesús y haced todo lo que Él os dijere. Id a Jesús y haced todo lo que Él os dijere.
¿Y qué es lo que dice Jesús? Arrepentíos y creed al Evangelio. Eso es lo que dice Jesús. Arrepentíos y creed al Evangelio. Querido amigo, no es suficiente venir a Cristo sin hacer lo que Él te dice. Él te dice, arrepiéntete de tus pecados y creed en mí, en lo que yo soy y en lo que yo hice en esa cruz. Cree en mí y serás salvo, salvo de perecer en la condenación eterna. Amigo, ¿qué te impide venir a Cristo? ¿Qué te impide venir a Cristo? Porque la Biblia dice que si no vienes a Cristo perecerás eternamente. Faraón, que le dijo a los egipcios, tienen que ir a José si no quieren perecer de hambre. Dios, que le dice a la humanidad toda, tienen que ir a Jesús si no quieren perecer en la condenación eterna y hacer lo que Él os dijere. Ahora, ¿cuál es el contraste entre José y Jesús? En que José vendía el pan, mientras que Jesús regala el pan. Ese es el contraste. José vendía el pan, pero Jesús lo regala. Jesús ofrece el pan de salvación gratuitamente. No necesitas dinero, no necesitas hacer obras de caridad ni hacer penitencias para obtener el pan de vida. Jesús lo ofrece gratuitamente. Él dice, la Biblia dice en Romanos 3:24, somos perdonados gratuitamente por su gracia, por su favor inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús regala el pan, regala la salvación por gracia, no por méritos. El egipcio para tener pan tenía que pagar. Si tú quieres ser salvo no tienes que pagar nada, Jesús ya lo pagó todo en la cruz, tienes que aceptarlo. El perdón de los pecados es un regalo gratuito y generoso que el Señor otorga. ¿A quién? Al pecador arrepentido que cree en Él. Quiero terminar, hermanos, con dos breves conclusiones. La primera para nosotros. Hoy nosotros estamos viviendo la etapa de la humillación. Todo cristiano hoy está viviendo la etapa de la humillación. ¿Y hasta cuándo durará esto? Hasta que el Señor nos lleve de este mundo para comenzar la etapa de la exaltación. Todo cristiano será exaltado, porque al salir de este mundo nuestra alma y nuestro cuerpo serán glorificados. Todo cristiano seremos exaltados en el cielo. Pero, escucha bien esto, no todos los creyentes serán exaltados de la misma manera. No. El creyente que más se humilló en esta tierra será el creyente que más será exaltado en el cielo. Aquel creyente que perdonó, que puso la otra mejilla, aquel que no se vengó, aquel que sirvió desinteresadamente, aquel que no se quejó cuando Dios lo afligió, aquel que sufrió por vivir en santidad, ese será el creyente a quien Dios más exaltará en el cielo. Porque es lo mismo que hizo Dios con Cristo. Como Cristo se humilló hasta lo más bajo, Dios lo exaltó hasta lo más alto. Y Dios determinó en su palabra que el que se humilla será exaltado, pero que el que se exalta será humillado. ¿Cómo tú vivirás el resto de tu vida, hermano? ¿Humillado o exaltado? ¿Cómo serás exaltado en el cielo? De acuerdo a cómo viviste en la tierra. Y para aquellos que no son del Señor, ¿qué aprendemos en esta historia? Que Dios puede cambiar tu vida en un instante. En un instante. José amaneció en la cárcel y se fue a dormir en el palacio. Tú hoy pudiste haber amanecido como un pecador perdido y condenado, pero esta noche puedes acostarte como un pecador perdonado y salvado. Pero también puede pasar lo otro. Tú hoy amaneciste en esta tierra, pero esta noche puedes abrir tus ojos en el infierno. Porque Dios puede cambiar el rumbo de tu vida en un instante. En un instante.
Por eso la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Muchas personas hoy amanecieron en esta tierra, pero esta noche estarán en el infierno porque rechazaron a Cristo, porque rechazaron el único medio de salvación, porque rechazaron al único que puede darte vida eterna y perdón de pecados. Por eso ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque nuestra vida es breve e incierta. En un momento no podemos estar más en este mundo. Y si tus pecados no han sido perdonados, la Biblia dice que serás condenado. Pero si tus pecados han sido perdonados y hoy te arrodillas de corazón y confiesas que Jesús es el Señor de tu vida, el único que te puede salvar y perdonar, hoy tú serás perdonado y sin importar si hoy llega la muerte. Nos ponemos de pie para orar.